en esta hora, en este momento, te pedimos que nos guíes, Señor, con tu palabra, que nos muestres, Señor, lo que hoy quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que al estudiar, Señor, tus atributos podemos aprender muchas cosas. Aprender, Señor, cómo ser como tú, en cuanto, Señor, nos has dicho que seamos como tú. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que tienen dificultades, luchas, Señor, que los ayudes a salir de sus luchas, Señor. Como dijo Cristo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él, Señor. Te pido que guardes, Señor, a mis hermanos. Señor, te pedimos también por aquellos que no pudieron asistir, Señor, que también lo puedan hacer en otros momentos. A las personas que quieres añadir a tu iglesia, te pedimos también que las guíes, Señor, a tu palabra, a la verdad, a la sana doctrina, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, por ponernos en este momento, por permitirnos estar acá en este día, Señor. Limpia, Señor, nuestras mentes para que podamos apreciar el gran tesoro que es tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a tratar, como Nandito nos está ayudando, el tema de la inmutabilidad. En la anterior charla se habían hablado un resumen de los atributos y habíamos tocado un poco el tema de la aceidad. Para aquellos que no estuvieron, no conocen todavía el término. La palabra aceidad, en una definición corta, es que Dios tiene vida en sí mismo y que no hay nada que Él lo haya creado a Él mismo, sino que Él subsiste por sí mismo. Entonces, el tema de la inmutabilidad tiene algo que ver con la aceidad. La palabra inmutabilidad viene de in, que es una negación, inmutable, que viene de cambio o modificación o forma. Entonces, cuando decimos que es inmutable, nos hacemos referencia a que no tiene cambio, no se modifica nada, ni en su forma de ser, ni en lo que hace. O es imposible para él tener un cambio. En una definición corta, la inmutabilidad de Dios es la esencia de no cambiar. En otra charla yo ya había mencionado que la esencia, lo que es... Johncito, qué pena interrumpirte, pero se te escucha cortado. Para que quites el video y lo reinicies, por favor. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, compita, yo lo escucho bien. Yo también te escucho bien. Vale, pues igual voy a apagar la cámara para ver si se escucha mejor. Sí, igual apágala y los demás también y solo dejamos la transmisión en video aquí de la letra, de los versos. Vale, entonces cuando mencionaba en otra exposición lo que es la esencia, el ser, quiere decir que Dios siempre es y lo que no es, pues nunca es. Entonces, como Dios siempre es, siempre va a ser así y nunca va a cambiar. Entonces, a eso me refiero con que es la esencia de Dios en ser inmutable. Tenemos como ejemplo de la humanidad o humano, de que nosotros decimos que las estrellas no cambian, siempre vemos las mismas constelaciones, tal vez vemos siempre las estrellas en las mismas posiciones, pero al analizar bien, Anito, te va a silenciar que se escuche retorno. Vale. Como sabemos, el universo, por la observación científica, se está expandiendo constantemente. Entonces sí hay variación en las estrellas, aunque sea muy mínimo, pero sí varía. Entonces es un ejemplo para demostrar de que Dios no es como el universo, que es algo creado, sino Dios al ser creado es inmutable, no hay modificación. La mutabilidad implicaría, si Dios fuese mutable, y no me refiero a mutación, si Dios cambiara en alguna manera, implicaría que eso fuera en un orden cronológico
o a través del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un antes de que no había modificación y un después de que hubo una modificación. Y al añadirle tiempo a algún cambio que Dios tuviese, hipotéticamente hablando, pues ya no sería Dios, porque está sujeto al tiempo. El tiempo regiría sus cambios o su modificación. Y cuando hay una mutabilidad en Dios, si lo podríamos llamar de que sería o para mejorar o para empeorar, porque todo cambio o mejora o empeora. Entonces, si cambiara Dios para mejorar, significaría que antes no era perfecto o que le hacía falta algo. Y si cambiara para empeorar, pues obviamente tampoco sería Dios, porque pues estaría haciendo algo negativo de parte de Dios. Entonces, para eso ahora sí vamos a buscar un versículo que es Malaquías 3:6. No tiene que ver nada con los diezmos, ¿no? Malaquías 3:6. Léelo, Nandito, si quieres, por favor. Porque yo, Yahvé, no cambio, por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Sí. Malaquías 3:6. Entonces, este versículo, que es como el versículo base, nos muestra que Dios, cuando habla de sí mismo, dice que Él no cambia, que no hay cambio ni variación en Él, y por eso no habéis sido consumido, quiere decir que no ha caído un juicio sobre ellos. Ante eso, pues habían unas promesas que Él ya había mencionado anteriormente, por eso, siendo firme y fiel a sus promesas inmutables, porque las promesas de Dios también son inmutables, no cambian, es por eso que no había repercusiones en este pasaje. Ahora vamos a ver, permítame, ya le digo cuál versículo, Nandito. Sí, Santiago 1:17. Si alguno lo quiere leer, voy a decir yo y lo esperamos para que lo lea. Santiago 1:17. No, ninguno lo dijo yo. Sí, de hecho cualquiera que esté viendo la pantalla lo puede leer cuando yo lo ponga. Y yo lo leo cuando Johncito me diga para que yo active el micrófono solo cuando me diga y no se escuche retorno. ¿Listo? Listo. Bueno, lo voy a leer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es otro versículo que nos ayuda a entender que Dios no tiene un cambio en sí mismo. Cuando se refiere a mudanza, de ahí es donde viene lo inmutable o la palabra inmutable. Entonces, estos versículos y muchos otros más, claro que sí, nos ayuda a confiar más en Dios, a confiar más en lo que Él es y en las promesas y en su revelación especial, es decir, en la Biblia, en su palabra. Nos ayuda a confiar más, porque si Dios no cambia, entonces es confiable lo que Él nos enseña a través de sus escritos. Ahora, yo había mencionado en la exposición pasada que cada atributo tiene como una controversia. La controversia que tiene este atributo de la inmutabilidad
es Dios se arrepiente. ¿Por qué? O Dios cambia de parecer. ¿Por qué? Porque hay pasajes que nos plantean por decirlo así, problema, que son Génesis 6:6, Éxodo 32:4, y espérame que lo repito. Éxodo 32:4 y Jonás del 3, del 4, perdón, Jonás 3, del 4 al 10. Listo. Bueno, ahora sí, no sé, Arturito, léete uno y Katica, léete el otro. Yo leo el de Jonás. Johncito, permíteme un segundo porque es que como les contaba ahorita, tengo el celular cargando y si lo muevo, se me apaga. Entonces, Bueno, dale. desde el celular, Pedro, ¿vale? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces ahí en ese pasaje, si lo leemos literalmente, vamos a llegar a concluir, oiga, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Dios se arrepiente o cambió de parecer? Leamos el siguiente. Éxodo 32:4. No sé si Katica no puede leerlo, Nandito, entonces. ¿Cómo es el versículo, Johncito? Éxodo 32:4. Está en la pantalla, Katica, está en la pantalla. Ok. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Sí, creo que es un poquito más adelante, Katica. Síguele leyendo. 32:4, es que hasta ahí me parece el 4. Qué Gracias. pena, Señor. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más, Nandito, te subiste eso. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y lo consuma de ti. Hasta Yo ahí. haré una nación grande. Entonces, si nosotros recordamos, Dios prometió una tierra nueva, un cielo nuevo, bueno, una tierra de leche y miel, si no estoy mal parafraseado. Y ahí le está diciendo que los va a destruir y que va a ser una nueva nación, como si quisiera negar que hizo una promesa antes de que este suceso pasara. Y muchas veces Moisés tuvo que interceder, poniéndolo entre paréntesis, para que Dios no se olvidara, o sea, como si Dios hubiera olvidado de sus promesas, y Moisés le decía: Señor, acuérdate que tú prometiste. O sea, aquí vemos en estos pasajes como si Dios
cambiara su forma de pensar. Si hablamos de la inmutabilidad en que Dios no cambia en su forma, en su esencia, en su forma de ser, en sus pensamientos, en su voluntad, en sus promesas, ¿por qué aquí vemos estos versículos? Y de hecho estos versículos los utilizan mucho los ateos, incluso algunos o muchos cristianos llegan a pensar que Dios sí es así, que puede cambiar de parecer o que Dios tiene un plan A y un plan B. Pero pues eso sería muy preocupante porque si Dios cambiara de parecer, qué pasa entonces con la omnisciencia, con la presciencia, con su soberanía? O sea, entraría en conflicto con los demás atributos y pues claro, eso es un argumento fuertísimo para cualquier persona que no es creyente. Y no, pero es que este Dios él juega a ser Dios a veces y a veces no. Ahora voy a leer el de Jonás. Yo creo que ya la mayoría lo ha leído, pero lo voy a leer rápido. Jonás 3, del 4 al 10. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá a arrepentir Dios y se aparta del ardor de su ira, o no pereceremos. Y vio Dios que lo que hizo, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les iba, perdón, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les habría y no lo hizo, que les haría, perdón. Entonces, aquí hay otro pasaje que nos pone en duda y muchas veces hay, tal vez para algunos ya sea más claro que para otros, pero ¿por qué Dios en su palabra dice esas cosas? Incluso Jonás, siendo rebelde a la voluntad de Dios, él mismo decía: yo sé que si yo voy y les digo, ellos se arrepienten. Y cuando les dijo y se arrepintieron y Dios los perdonó, pues Jonás estaba furioso y pues obviamente Dios trató con Jonás porque pues sabía que los iba a perdonar. Pero entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión de que si Dios cambia o no cambia? Hay un pasaje, permítame lo busco, que es Números 23:19, lo leo rápido. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Entonces, ¿a qué pasaje le creemos más? Para eso, como dije anteriormente, si lo leemos literalmente, vamos a chocar muchísimo porque no vamos a entender un carajo de por qué Dios habla de esa manera. Pero los que nos gusta profundizar en las escrituras, Dios usa un lenguaje que ya varios han escuchado, que se llama lenguaje antropomórfico. Antropomórfico significa que habla en forma humana. Siendo Dios una deidad infinita, perfecta, usa expresiones humanas para referirse a algún tema en específico. Es decir, en varios pasajes encontramos que Dios habla los ojos de Dios, los pies, la espalda de Dios, el dedo de Dios, pero eso no quiere decir que Dios tenga cuerpo físico, porque pues comenzando Él es espíritu y no se parece a nada a lo que haya creado Él mismo. No podemos compararlo con nada de la creación para nosotros saber qué forma tiene. Entonces, por eso se llama lenguaje antropomórfico. Y para este caso, en cuanto Dios dice: me arrepiento de haber hecho al hombre, utiliza un lenguaje que se llama antropopatismo o antropopatía. ¿Qué quiere decir? Que Dios utiliza
un lenguaje parecido al anterior, pero como sintiendo lo que siente un ser humano. Es decir, que Dios, sí, como si sintiera emociones humanas, obviamente pues no es comparable, pero pues Dios también le duele que el hombre peque, que el hombre se desvíe y haga cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Entonces por eso Dios utiliza esas expresiones como que Dios se arrepiente. Yo me arrepiento se enfureció mi ira y ya no les voy a... ¿sí? Es una forma en la que Dios se expresa para que Él nos haga entender a nosotros de que también se siente movido o afectado en cierto punto, pero no cambia su voluntad. Voy a poner el ejemplo de Nínive. Le dijo a Jonás, vaya, dígale a Nínive que si no se arrepienten los voy a destruir en 40 días. Y Jonás, no. Jonás va y les predica y ¡pum!, se arrepiente. Entonces, ¿cómo así? ¿Dios no sabía? O sea, que ellos iban a cambiar de esa manera. No, al contrario, sabiendo Dios que al predicar el mensaje que les iba a dar a Jonás de antemano en su presencia, Dios ya sabía que ellos se iban a arrepentir y por eso es como si fuese una cadena en el cual Dios ejecuta su voluntad, su plan, para que llegue al punto en el que esas personas se arrepienten. No porque Dios haya cambiado de parecer, sino porque esa es la manera que Él usa para que esas personas se arrepintieran escuchando el mensaje. Así como la predicación viene por el oír y el oír la palabra de Dios, así como nosotros fuimos movidos a salvación por Dios a través del Evangelio, asimismo sucede en estos casos. Entonces ya dejando claro que Dios utiliza lenguaje antropomórfico y antropopatismo, ya nos queda un poco más claro lo que dice en Números 23:19, que Dios no es hijo de hombre para que mientan, perdón, Dios no es hombre para que mientan ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, voy a pasar a otra parte. Permítame, miro aquí mis notas. Salmos 33:11, Nandito, si me puedes ayudar. No. ¿Sí, tú lo tienes? Vale, mi amor. Háblalo por acá, que por aquí te escucho. Habla durito, que ahorita alcanza a escuchar. ¿Sí? No se escucha, yo. Sí, dale. Espérame que ya va a abrir el micrófono. Ahí me escuchas. Sí, ahí te escuchamos. Habla un poquitico, de pronto un poquito más dura, pero ya bien. No estoy escuchando nada. Listo, entonces vamos a leer Salmo 33:11. Dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Listo. Hola muchachos, es que se nos reinició el modem. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Johncito. Ahí te escuchamos bien, John. Sí, es que estoy aquí con los datos
móviles. Bueno, entonces continúo. ¿Alcanzaron a escuchar el versículo que dijo mi esposita? Igual acá también ya lo leímos de nuevo, Johncito, continúa. Listo, vale. Entonces aquí nos habla de que los planes del Señor no cambian y que por más de que nosotros tengamos estos versículos que aparentemente tienen controversia, Dios también nos deja ver a través de sus profecías, de las cumplidas, porque pues las que no se han cumplido pues todavía no las hemos visto, pero hemos visto el cumplimiento de muchas profecías en este tiempo, nos dan la certeza de que podemos confiar plenamente en sus promesas. Pero entonces ahora viene la parte práctica para el cristianismo, y es que así como Dios es inmutable en su voluntad, en sus promesas, también lo es en su amor. Permítame un momento. Entonces también lo es en sus otros atributos, y esto es muy importante, porque sus demás atributos también son inmutables. Su amor es inmutable, su justicia es inmutable, su ira es inmutable. Permítame. Entonces, perdón, espérame un momento. Es que estaba haciendo interferencia con el de mi esposita. Entonces sus atributos, todos sus atributos son inmutables. Y esto aún nos lleva a confiar más en lo que Dios es. Porque si su amor es inmutable, eso quiere decir que la mayor expresión de amor que fue Cristo crucificado en el Calvario, nos da a entender que Dios a través de su amor es quien nos guía a la salvación. Pero también hay que tener mucho cuidado porque así como Dios, su inmutabilidad está en cuanto a su amor, también lo está en cuanto a su ira, su justicia, en cuanto al pecado. Y que si nosotros, aún sabiendo esto, no somos conscientes de que Dios en sus atributos no varía, pues también podremos tener consecuencias, y de hecho muchas veces tenemos consecuencias a través del pecado. Entonces, esto también nos anima a que Dios, al ser inmutable, pues podamos tener un temor en cuanto a que Dios aún sigue siendo omnipotente, todopoderoso, que en su soberanía Él puede decidir lo que Él quiera, y nada, o sea, como yo le escuchaba a un pastor, nada impide que Dios de un día para otro ya haya determinado la vida de alguien en su voluntad eterna, y esa persona, excluyéndonos a nosotros, esa persona no haya escuchado de Dios, no haya escuchado nada del Evangelio. Entonces, todo esto nos anima también a poder hablarle a esas personas sobre esto, de que tenemos un Dios de amor, que su amor es eterno y no cambia. También tenemos un Dios de justicia, un Dios de santidad, y que nosotros también tenemos una gran responsabilidad al estudiar todo esto y darnos cuenta de que este atributo en especial y otros también nos implica una mayor importancia en cuanto a lo que es Dios. Entonces, ya para terminar, su inmutabilidad también está en su presencia y omnisciencia, es decir, que Dios de antemano, todo lo que ya antes de la creación, lo que ya había determinado, no va a cambiar. Aparentemente en Apocalipsis, cuando leemos que el que esté en el libro de la vida, y esto sí es un error muy grande en el cristianismo, de que tal vez nosotros no, pero de pronto otras personas
dicen, es que, Señor, agrégame al libro de la vida. Y es una falla porque pues, si Dios ya lo predestinó o lo determinó y no hay variación en eso, pues obviamente debe estar el nombre en el libro de la vida. O obviamente para Dios no lo va a estar. Entonces, caemos en el error en cuanto a las oraciones de pensar de que Dios, como les decía antes, tiene un plan A y un plan B. Y no quiero sonar tosco, ni grosero, ni herir susceptibilidades, pero reunirse todos para, no sé, un evento, vamos a reunirnos un evento de oración para que tumben, voy a poner un ejemplo, la ley gay que aprueban los matrimonios homosexuales y pues tal vez puede ser con toda la buena intención algo sensato, pero no quiere decir de que eso vaya a hacer que la voluntad de Dios cambie. Si la voluntad de Dios es que esa ley esté o permita que esa ley esté, es en su voluntad. Si Dios en su voluntad permite la enfermedad en alguien, pues es la voluntad de Dios y no la podemos cambiar, es inmutable. Pero también tenemos casos en los cuales es donde Dios, en su soberanía, en su voluntad, a través de una oración, ejecutó su voluntad. Tenemos el ejemplo de Job. Dios le dijo, hasta que no ores por él, no lo perdono o no lo... Bueno, parafraseado, no sé si Nandito ahorita me ayuda con ese versículo, donde él dice que Dios le dice a Job que tiene que orar por su conocido, su amigo, algo así es que dice. Entonces, todo esto nos lleva a entender de que cuando nosotros oremos, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, tenemos que abrir el entendimiento a conocer su voluntad, de que si algo malo pasa, de que si una situación la estamos viviendo por algún motivo, sea cual sea el motivo que nosotros querramos pensar que es, Dios tiene otro motivo, otro plan, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y tal vez para lo que a nosotros nos parezca malo, para él sea un buen propósito y una buena voluntad, porque así como lo dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí yo ya cierro el tema, pues vamos a entrar a la sesión de preguntas, de aportes. Si alguien quiere aportar algo más que me haya hecho falta, añadirle algo más, bien lo puede hacer. Si alguno tiene una duda sobre el tema, la vamos a resolver entre todos. Voy a cerrar con una pequeña oración para disponer el otro tiempo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento, porque tú, Señor, tienes todo ya planeado, Señor, no cambias. Y eso nos alegra, Señor, porque es un atributo de ser Dios, el que no cambies, el que seas eterno, infinito, Señor. Porque asimismo tus promesas, Señor, las promesas que hay para tu iglesia, para tu pueblo, Señor, no van a cambiar. Prometiste que ibas a volver, que vendrás por nosotros. Creemos, Señor, en eso. Confiamos, Señor, en eso. Lo esperamos con ansias, Señor, de que tú vengas, porque cada día la maldad es más grande y muchas veces no sabemos ni cómo actuar frente a tanta maldad. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener más de tu amor, que a través de esa dádiva que nos quieres dar, de tu entendimiento, de tu amor, de esos atributos que podemos experimentar, nos ayude, Señor, a ser más compasivos, más dolientes, a poder rechazar más el pecado, Señor. Te doy gracias por este tiempo, gracias por las personas que están acá y aún por las que no pudieron venir. Te pido que las bendigas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos entonces. Ustedes me dirán. Johncito, yo tenía una pregunta respecto a un término que yo no había escuchado. Cuando tú hablaste de... Ay, se me olvidó el otro término. Cuando tú hablaste del antropomorfismo, tú hablaste de otro término
que se refiere a los sentimientos que se le atribuyen a Dios, que es como también un paralelo al antropomorfismo. ¿Cómo es que se llama? Sí, permíteme lo leo porque para mí también es un poco difícil pronunciarlo. Antropopatismo, viene de antropopatía. Y antro es como algo humano, y patía viene pues del sentir, de sentimientos. Ok, porque pues sería correcto decir que así mismo como Dios no tiene manos, no tiene ojos, no tiene cabeza, no tiene pies, pues Dios no siente celos, o no siente ira, o no siente tristeza. Es que no sé como hasta qué límite va el término, o a qué se refiere, pues, sí, yo entiendo un poco a qué se refiere, pero no sé como cuáles son los límites. No sé si de pronto alguien sepa, alguien pueda aportar o opinar. Yo puedo darles como una opinión respecto a eso, y es que en los atributos de Dios hay una división, y unos se llaman atributos comunicables y otros se llaman atributos no comunicables, ¿sí? Y dentro de esos atributos de Dios, cuando más los vamos estudiando, hay unos que son netamente inherentes a su divinidad, por ejemplo, la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, ¿sí? Y hay otros atributos que Dios replica dentro de la esencia humana, ¿sí? Como por ejemplo cuando nos hizo a su imagen y semejanza, Él replicó parte de lo que es su santidad, por ejemplo, o las capacidades con las que nos creó, que son las capacidades, por ejemplo, lo que tú decías, de tener sentimientos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nosotros intentamos entender a Dios conforme a su palabra, existen similitudes, ¿sí? Creo que esa es una palabra cercana a la realidad, similitudes entre lo que somos nosotros y el carácter de Dios. Entonces, dentro de esas similitudes hay unas que son que se expresan en forma de partes del cuerpo, y hay otras similitudes que se expresan en formas de carácter, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Biblia expresa en cuanto a similitudes de partes del cuerpo que el brazo de Dios lo usa para salvar, ¿sí? Es una expresión que nos quiere dar a entender una dimensión de la omnipotencia de Dios en cuanto a la salvación, pero relacionando una parte del cuerpo que es el brazo. Pero hay otros, eso sería antropomorfismo, porque es relacionar a una divinidad, en este caso pues a la única que existe, que es Dios, con una parte de un humano, que eso significa la palabra antropos. Entonces, hacer lo mismo, pero con el carácter, es decir, con la forma de ser, o con los atributos, siendo más preciso, es antropopatía. Entonces, en antropopatía voy a poner otro ejemplo, ¿sí? El pueblo de Israel despertó a celos a Dios por ir en pos de ídolos. Entonces ahí vemos que para entender cuál era la situación que Dios estaba viviendo, se nos hace una muestra bíblica de una antropopatía, es decir, muestra un carácter de Dios, pero con palabras semejantes a humano. ¿Listo? Entonces, tu pregunta, ¿cuáles son los límites de eso? ¿Sí? Entonces, siempre para entender los atributos de Dios y entender los límites de un atributo, debemos relacionarlo a todos los demás. Por eso es tan difícil, pero pues vamos poco a poco. Entonces, ¿cuáles serían los límites de Dios al sentir celos? Pues esos límites los vamos a encontrar cuando entendamos un poco mejor la sabiduría, por ejemplo. Porque Dios no transgrede por celos violando su sabiduría, o Dios no transgrede por celos violando su santidad, o Dios no transgrede por celos violando su misericordia, por ejemplo. Entonces,
casi siempre las preguntas en cuanto a los límites las vamos a encontrar en relación a los demás atributos, ¿sí? Y por eso nosotros vamos conociendo poco a poco a Dios. Entonces, es mi opinión, no sé si alguien tenga Sí. también. Sí, Nandito, estoy de acuerdo con tu opinión. Y adicional a eso, eh, hay un versículo que está, no sé si su merced me ayuda a recordar, Nandito, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué significa contristar? En un diccionario bíblico tenemos como doler o entristecer, o que le causa tristeza. Entonces, ¿cómo podemos entender ese pasaje a la luz de lo que estamos viendo hoy, si es Dios? Entonces, lo que dice Nandito es verdad, eso va en el carácter de Dios, pero no podemos estudiar cada cosa de Dios aislado de todos sus atributos, porque si Dios es amor y también es ira, y escuchemos que es, o sea, es en esencia, es amor, es ira, nunca va a dejar de ser. Entonces su amor y su ira están al mismo tiempo para Dios, no para nosotros. Dios siempre va a tener amor, siempre va a tener ira, siempre va a tener justicia y así sucesivamente. Entender eso en nosotros es bastante complejo. Entonces, pero tenemos pasaje que nos demuestra que Dios también, no sé hasta qué punto, de pronto Nandito me corregirá o Alex, Dios también tiene un corazón, por llamarlo así, unos sentimientos que van de acuerdo a su carácter. Entonces, te pongo ese pasaje que nos habla de que Dios se entristece, y así como hay otros, que Dios se encendió su ira, se encendieron a celos a Dios y cosas así, y es porque Dios manifiesta o Dios revela a través de su revelación especial una expresión humana, pero atribuida a Dios. Obviamente, el humano es un ser es finito, creado, y Dios es un ser infinito y perfecto. Entonces, ¿cómo contrastar esas dos cosas? Como dice Nandito, hay que irlo estudiando a través de los demás atributos. No sé si quedó clara tu duda o quieres preguntar algo más. Listo, ya. Casi que no le puedo quitar. Sí, ya quedó clara y sí tienen toda la razón que igual esos sentimientos, digamos, que no se extralimitan comparándolos, digamos, con los sentimientos humanos, ¿no? Porque pues igual los seres humanos sentimos celos, pero no igual que Dios. Sentimos celos incluso en muchas ocasiones enfermizos. Exacto. O sentimos tristezas que son demasiado dañinas. Es un ejemplo. Cristo dijo, airaos pero no pequéis. Exactamente. O sea, Dios también siente ira, pues diciéndolo siente porque no sé qué sentimientos o qué sensaciones tenga Él en su divinidad. Pero ahí tenemos un claro ejemplo de que airaos, o sea, de cierta manera podemos sentir ira, pero Dios no puede llegar a sentir tanta ira como para pecar. Uh-huh. Exacto, entonces lo mismo, Dios no puede sentir tantos celos como para... Y sus celos no se pueden desligar de su santidad, porque si Dios siente celos por la idolatría, por su santidad también. Sí. Entonces a eso voy, que cada cosa conlleva a varios atributos. Es que igual, es que también pues pienso yo que también es un poco complicado como intentar desglosar sin no hablar de otros atributos. Es muy difícil, pienso yo, intentar hablar de un atributo sin no hablar de los otros. Sí, correcto, tienes toda la razón. Sí. Pues sí, muchísimas gracias por
¿Por qué? Por aclarar mi duda. No Y sé ya si, aprendimos un término nuevo. si antropopatía. Y no, Em, no solo aprender un término nuevo, Katica, sino que tu pregunta es tan importante, que se centra todo el cristianismo en esa pregunta, ¿sí? Mucho más allá del término antropopatía, sino me refiero en entender los atributos de Dios, porque uno, por ejemplo, muchas veces tiene como humano, tiene muchos errores, ¿sí? Se extralimita, tiene picos de emociones y eso nos lleva a pecar muchas veces, obviamente, pero el amar más a Dios se fundamenta en entender poco a poquito la variedad de atributos que Dios tiene y cómo Dios reacciona frente a las situaciones. Por ejemplo, cuando alguien se aleja de Dios porque no lo entiende, precisamente es por eso, porque ve que los atributos de Dios no son coherentes porque no los alcanza a entender del todo. Y ese mismo sentimiento, pero inverso, nos sucede con la obra del Espíritu Santo cuando al leer la Biblia entendemos poco a poco cómo actúa Dios con respecto a las cosas, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros, si estamos guiados por el Espíritu Santo y tenemos un corazón humilde, poco a poco nos enamora más de Dios, porque uno ve, por ejemplo, que así uno, que siendo lógico que Dios pudiese rechazarme, no lo haga, ¿sí? Que siendo lógico que Dios pudiese desatar su juicio, no lo haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene paciencia. Entonces, en eso se fundamenta el entendimiento de Dios y es muy apasionante que el Espíritu Santo nos vaya llevando en ese camino en la escritura. sí, Nandito, gracias. ¿Alguno más tiene un aporte, duda, inquietud, sugerencia? De pronto Arturito tiene algún aporte, algo que decir respecto al tema, ¿no? Alexillo, de pronto, Adri, ¿no? ¿Ninguno? Miren que referente al tema no tengo preguntas, pero sí que tengo otras preguntas. Bótalas, Adri. No, es que no es nada del tema que están hablando hoy. Nada, es acá que estaba hablando de unas cosas con mi mamá y pues tenemos unas ahí. Es que siempre me hacen la misma pregunta y es, ¿dónde está María? ¿Qué pasó con María? ¿A qué te refieres? A que los católicos dicen que María, Jesús vino y la llevó al cielo. Entonces yo le digo, mami, es que eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia, o hasta donde yo sé no está, ¿sí? Entonces, queremos saber qué pasó con María. Mi Adri, yo doy mi aporte que es Lucas 1:47, ¿sí? Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas capítulo 1 nos habla sobre una oración que está haciendo María en agradecimiento a Dios. Vamos a leer un poquito aquí el contexto. Es un poquito largo. Entonces, aquí María, miren lo que está diciendo, versículo 42. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto lo está diciendo Elizabeth. Bueno, voy a leer desde el 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, es decir, la mamá de Juan el Bautista, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. 44. Porque tan pronto llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Sí? Es decir, el bebé de Juan el Bautista cuando escuchó el saludo saltó. Sí, le pegó una patadita ahí en el vientre. El 45 dice, y la bienaventurada la creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, luego dice, porque han mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Bueno, ahí en adelante empieza una alabanza de María hacia Dios. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos de Lucas 1? Vemos que María reconoce a Dios como Señor. Eso está en el verso 46. Vemos que María reconoce a Dios como Salvador. Verso 47. Dios mi Salvador. Dice, vemos que María reconoce su pecado. Porque aquí dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y sierva significa esclava en el griego original. Luego dice, reconoce la omnipotencia de Dios. Verso 49. Dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. Reconoce la santidad de Dios, es decir, su atributo más grande elevado a la tercera potencia, santo, 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 según Isaías 6. Reconoce la misericordia de Dios, verso 50. Reconoce aquí la venganza de Dios, cuando el verso 51 dice, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó al trono de los poderosos. Reconoce la misericordia de Dios otra vez en el verso 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, y luego dice, y se quedó María con ella como 3 meses y se volvió a su casa. Con este contexto entendemos que María reconoce a Dios como Señor y como su Salvador. Y entendemos según la Biblia en... Permítame un momento. Nandito, ahí yo tengo otro versículo. Sí, claro, dilo. El versículo es Juan 19, 26 al 27. Juan 19, 26 al 27. Listo, Johncito, esto si no estoy mal es cuando Jesús está en la cruz. Entonces ya te lo tengo en pantalla para que lo leas. Espérame, miro. Listo. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, obviamente a Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo, y después dijo el discípulo, he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto nos da a entender, según la tradición judía, María en esa época ya era viuda, porque es que José ya había muerto, y el encargado de la casa pues se dio a Jesús, como el principal de la casa. Y cuando Cristo estaba en la cruz y le dice eso, por la tradición judía, Juan asumió la responsabilidad de María. Tal vez no tengo aquí todos los pasajes que hablen de qué pasó después de eso, pero lo más probable es que María murió de una muerte normal, estando al cuidado de Juan. Pero entonces este versículo nos ayuda a entender qué pasó con María después de que Cristo resucitó. No sé si aclara tu duda. No, no, ¿por qué? Pues eso ya lo sabía, eso ya lo tengo claro. Es saber ¿puedo hablar? de dónde la persona católica dice que María está con Jesús, está con Dios, o sea, que dicen que ella fue raptada, pues. Alex quiere hablar. No sé si ya nos escuchan. Bueno, lo que quiero decir es que dijeron muchas cosas válidas, pero no contestan la pregunta que ella estaba diciendo. Ella no está diciendo de que no creyeran de que María no respetaba o no reconocía a Cristo como Cristo. Esa no fue la pregunta que ella hizo. La pregunta que ella hizo es que si Jesucristo
vino por María, o sea, se la llevó al cielo. Lo que entiendo en la palabra de Dios es que el alma de las personas que han muerto en Cristo están delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, también nos hace mención de eso Apocalipsis 6:9, en cuanto a las personas que murieron por el testimonio de Cristo, están debajo del altar esperando la redención, pero la redención de su cuerpo. Primeramente, antes de Cristo, las almas de los muertos se dividían en dos sectores. Se conoce como el seno de Abraham y otra el Seol o el Hades. Cuando Cristo viene y realiza la obra, esas almas no están en ese sitio, sino según Apocalipsis 6:9 y otros pasajes, están delante de la presencia de Dios. Cata, silencia tu micrófono. Cuando se da la resurrección de los muertos, también nos dice la palabra de Dios, pues nosotros hemos sido redimidos, pero también nos dice que nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, o sea, el cuerpo glorioso. Todas las almas de las personas que han creído en Cristo y que han muerto están delante de la presencia de Dios, ajeno sea María o sea otra persona. Ahora, no fue que María fue arrebatada con cuerpo y todo al reino de los cielos, no, ella debió morir en algún momento como murieron los demás. A los únicos que se le dice que no vieron muerte, y bueno, también tocaría estudiarlo, es a Elías y a Enoc. Pero dice la palabra de Dios que está establecido para todos los hombres que mueran. Entonces, eso es lo que creo yo a lo que se refiere con la pregunta. Ahora. Sí, Yo pero quisiera entonces, pero Sí. qué pena. Ay. Pero entonces con lo que acaba de decir Alex, a mí se me acaba de generar entonces otra cuestión que tengo. Y es que yo tenía entendido que las personas que fallecen, aquellos que ya están muertos, están en un sueño. O sea, que ellos no están ellos no están ni en el cielo, ni en la presencia de Dios, ni nada, sino ellos están, o sea, el que está muerto, ¿sí? Pero Alex está diciendo que el alma de la persona de las personas, bueno, que recibieron a Cristo, que vivieron conforme a la voluntad de nuestro Señor, están en su presencia, o están bajo su presencia, ¿sí? Sí, lo que te refieres a eso, Adri, son por dos pasajes. El primero dice que es a Pablo hablando, diciendo, y no precederemos a los que duermen. Bueno, parafraseado, no sé si alguno tenga el versículo a la mano, pero cuando él se refiere a la palabra dormir, no es literal, se refiere a la muerte. Porque en el judaísmo, dormir, al estudiar el griego, el lenguaje original, se refiere a ir al Seol o descender al Seol, ¿sí? Entonces se refiere a la muerte. Y el otro pasaje que tú mencionas, espera, me acuerdo, es que se me fue. No sé si alguno se recuerda. Bueno, Sí. yo te comento que Jesucristo dio una parte de la historia acerca de Lázaro y Rico. Ese era el que iba a mencionar. Entonces, ese perdón, Alexito, te interrumpo. Lo que está en Lázaro y el rico está en Lucas 16. Y lo que acabas de decir de partir y estar con Cristo está en Filipenses. Y sobre la resurrección de los muertos está en 1 Corintios 15. Que con la de Lázaro y el rico hay una controversia, y es que muchos dicen que es una parábola y otros dicen que es un hecho real. ¿Por qué una parábola? Porque Jesús siempre hablaba en parábolas y para ellos es una parábola, entonces no es algo literal. ¿Y por qué los otros que dicen que sí es algo real? Porque utilizan nombres propios, y cuando Jesús habla en parábolas no utiliza nombres propios, simplemente hace referencia
el cielo de los cielos es semejante a un sembrador y cosas así. Ahora sí, Alecito. Pero entonces ahí, digamos, qué pena yo ahí, esto, Deje yo, hablar a Alex. digamos, independientemente de que fuera o no una parábola, igual Cristo hablaba con las parábolas, pero diciendo la verdad. O sea, no es una historia inventada y no era como, sino era manera, primero, de reflexión, dos, de enseñanza y tres, el modo para que la gente se arrepintiera y entendiera. Digamos, en ese punto, Cristo siempre decía, igual que en el reino de mi Padre, igual que en el reino de los cielos. Entonces, Habla, Alex. entonces igual, de todos modos, igual sea o no parábola, sea o no una historia real, igual sí es real como el contexto o el mensaje que quiere culminar. Y Pedro también hace ratico ya quería hablar. Amor, habla. No sé si me permiten. Espera, dejamos a Alex hablar, que él iba a hablar ahorita antes de que Katica hablara y después hablas tú, ¿vale? Yo había alzado la mano de hace rato. Yo le cedo el turno, ahorita termino. Yo le cedo el turno, ahorita termino. Vale. Gracias. Bueno, para tratar de volver al tema con la pregunta de Adri. Aquí dice, busqué en God Question. Resulta que es que la doctrina de la Asunción de María tuvo inicios en el imperio bizantino alrededor del siglo XVI. Una festividad anual en honor de María creció gradualmente hasta convertirse en una conmemoración de la muerte de María, llamada la fiesta de la Dormición o Dormición. Al extenderse la práctica por el occidente, se hizo un énfasis en la resurrección de María y la glorificación de su alma como de su cuerpo. Así el nombre de la fiesta fue entonces cambiado al de la Asunción. Aún es observado el 15 de agosto, como lo fue en la Edad Media. La Asunción de María fue hecha un dogma o una doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana en 1950 por el Papa Pío XVII, lo que quiere decir que la doctrina de que María sea la Madre de Dios, o haya ascendido, o sea siempre virgen, o se le adore, viene de hace muy pocos años. En los años iniciales, más o menos en los 400 años, se le llamaba también como Madre de Dios, pero digamos, por así decirlo, como le llaman, no sé, históricamente a los padres de la iglesia, ellos refutaban mucho la doctrina de que a María se le rezara o se le creyera como una santa. Y también hablaba un poco de que las únicas personas que habla como tal la Biblia de que ascendieron fue Enoc y Elías, ¿sí? No, y hay otro que Pablo conoció, uno que se fue para el tercer cielo. ¿Qué chinos? Hola, Cris. Y como tal, digamos que no hay algo en la Biblia que lo contradiga. Y como no hay nada en la Biblia que contradiga de que María no fue raptada, pues tampoco hay nada que lo confirme. Entonces, por eso para ellos está bien visto creer que María fue raptada y llevada al cielo. Más que todo, más que raptada, es más como una asunción como lo hizo Cristo después de que resucitó. Entonces, es más que todo por eso. Pero entonces es más que todo por uno, por temas históricos no comprobados. Dos, porque es una doctrina muy reciente. Y bueno, básicamente son esos dos. Entonces espero haber respondido un poco más a tu pregunta. Igual ten en cuenta, mi Adri, que también hay muchas doctrinas como las que
impulsaron también a Martín Lutero a querer reformar la Iglesia Católica, que son doctrinas que fueron creadas por el hombre sin fundamento bíblico alguno, pero que por tradición se han venido teniendo. Y pues igual también la Iglesia Católica ha ido como transformando y transfigurando la Biblia a su acomodo y a su conveniencia, ¿sí me entiendes? Entonces también hay muchas doctrinas como esa, como el tema del purgatorio, como el tema de ¿cómo se llama? De dar, de las limosnas no, sino de dar plata para Indulgencia. de las indulgencias, exacto. Entonces son doctrinas que vienen más por tradición, más que porque sea algo verídico que venga directamente como mandato de Dios en su palabra. Ok, yo tengo unas cositas. La cuestión es que nosotros tenemos que estudiar la palabra en su contexto. Nosotros hemos escuchado de que Elías fue arrebatado al cielo y de que no fue arrebatado al cielo, pero también la Biblia nos habla de diferentes cielos, pero también nos dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos, a la presencia allá donde se encuentra en toda su esencia el Padre. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos es inmundo, por eso es necesario que este cuerpo sea cambiado, que es lo que se da en el momento de la resurrección o la transformación de nuestros cuerpos. Y eso todavía no ha sucedido. Eso va a suceder cuando se dé el rapto o se dé el arrebatamiento. Y en Juan 6 lo dice 5 veces. En Juan 6 dice 4 veces cuándo será la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, hemos escuchado de que Enoc se fue arrebatado al cielo, de que ellos no vieron muerte, Elías fue arrebatado al cielo, ellos no vieron muerte, pero no especifica a qué cielo. Cuando Pablo dice de que conozco un hombre en Cristo, estaba hablando de sí mismo, pero él no fue a ese sitio en carne, sino en espíritu. Y para sustentar aún lo que estoy diciendo, en Juan capítulo 3, versículo 13, dice el mismo Señor Jesús: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, antes de Cristo, nadie ha ido a la presencia de Dios con su alma y cuerpo físico. Nadie. Y también está establecido de que todos deben morir. Por eso es que muchos toman como los dos testigos a Enoc y Elías, porque la Biblia no registra su muerte. Tal vez murieron, quién sabe, uno no lo sabe, ya sería especulación hablar de ahí en adelante. Pero lo que sí es claro es que nadie entró al reino de los cielos, nadie puede entrar con cuerpo de carne, a menos de que sea transformado, y esa transformación se va a dar el día del arrebatamiento. Así que es imposible de que María haya sido, digamos, raptada con cuerpo y todo allá al reino de los cielos, y tampoco que ella recibió un cuerpo glorificado, porque se contradeciría la palabra. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios dice que estaba una persona con Cristo crucificado y le dice: te digo, hoy estarás en el paraíso conmigo. No estaba diciendo que en ese instante él estaría en el paraíso con el Señor. Él estaba confirmando: te confirmo hoy, tú estarás en el paraíso conmigo, pero no que iba a ser en ese instante. De hecho, en ese instante, Jesucristo no subió al paraíso, no subió a donde estaba el Padre. Lo podemos ver en el contexto de la Biblia. Y en cuanto a lo otro que decías, en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9, cuando se habla de dormido, eso es un hebraísmo. Como también cuando se dice conoció Adán
a Eva su mujer, no quiere decir que no sabía quién era Eva. Hablaba del acto sexual. Cuando también se habla de conocer, no significa que las personas no sabían quién era Dios en cierto sentido. Habla también de comunión. Lo mismo cuando se dice de durmió. Muchas personas que durmieron en la Biblia no era que un sueño literal, sino es un hebraísmo. Pero esas personas, tanto en lo que hablaron de Lázaro y el rico, mostraban que estaban conscientes. Y digamos que si eso era una parábola, que no sé qué y tal, como se quieren inventar, podemos leer lo que dice Apocalipsis, capítulo 9, versículo del... Espérame, ya les digo. Perdió. No, Apocalipsis 6, perdón. Versículo del 9 al 10. Dice lo siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa, no dijeron el cuerpo, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban, no estaban dormidos, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Eso no es una muestra de que esas almas estaban dormidas. Podemos ver, y no es solamente ese versículo, hay cualquier cantidad de versículos en el mismo Apocalipsis que habla de cómo celebraban los apóstoles, y otros versículos que dicen lo mismo. Entonces, si dicen que lo de Lázaro y el rico era una parábola, que no era algo real, ¿cómo me echan por tierra lo que acabo de leer? Entonces, eso es un hebraísmo, lo que quería darte a entender. No sé si me hice entender y si tienen alguna otra duda. No, Alexito, te entendí muy bien. Realmente me resolviste la duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. Con gusto, Adri. Para servirle, su merced. Bueno, yo creo que ya me voy a desconectar. Si alguno tiene algo más que aportar o que decir antes de que me desconecte. Llamamos, Johncito. Johncito, muchas gracias. Hola Cami, hola Marce, gracias por acompañarnos también. Johncito, gracias por preparar y compartirlo también. Vamos a dar por finalizado pues esta parte de nuestro estudio bíblico de hoy. No siempre tenemos los contratiempos que tuvimos hoy debíamos empezar a las 7, empezamos a las 8, pero pues es muy entendible las cuestiones por las que sucedieron. Gracias a Dios y bendito Él nos pudimos compartir todos hoy. Recuerden que estamos haciendo reuniones desde esta semana los días jueves para las personas que quieren compartir fundamentos de la fe cristiana, los días viernes sobre teología sistemática y los días sábados sobre teología práctica. El tema que hemos venido tratando los jueves han sido los fundamentos del cristianismo. Los días viernes, el viernes pasado tratamos la seidad de Dios y hoy la inmutabilidad. Dentro de 8 días Johncito nos va a exponer cuál es el siguiente atributo de Dios. La omnisciencia. Perfecto, la omnisciencia, súper chévere. Salmo 139 ahí, padre duro. Y alguien que quiera compartir ese tema puede exponerlo para el siguiente viernes. Y mañana, que es teología práctica, se postuló, se ofreció Alexa para empezar a tratar una serie de 5 sábados sobre el tema del sexo y la supremacía de Jesucristo. Entonces, como siempre, va a empezar a las 7 de la noche. Vamos a tratar de ser puntuales y eso sería todo